Dios le bendiga. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios con el propósito de alabar, de glorificar su santo y bendito nombre. Hemos venido con el propósito de adorar al Señor y agradecerle porque Él ha sido bueno con nosotros y de acercarnos a Él, de conocerle mediante el estudio de su palabra. Le damos la bienvenida a las personas que en este momento están integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Les damos la bienvenida. Nosotros estamos llevando este estudio de la epístola de Pablo a los romanos y la semana pasada estuvimos terminando el capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos. Y en este capítulo 11 nosotros vimos que Dios no ha terminado su plan con Israel, que Él no ha rechazado a Israel, sino que a Israel le ha sucedido que tienen endurecimiento en parte. Hablamos que era endurecimiento en parte porque no todos los judíos rechazaron al Señor. Su liderazgo rechazó al Señor, pero la Biblia, el Nuevo Testamento, los discípulos fueron judíos. Pablo, que escribió esta carta, fue judío, o sea que fue endurecimiento en parte. Y ese endurecimiento en parte será hasta que venga la culminación, hasta que suceda la plenitud, entremos en la plenitud de los gentiles. Entonces dice Pablo que cuando suceda eso, entonces todo Israel será salvo, y hablamos acerca de que ese todo que Pablo habla acerca de que todo Israel será salvo, será el remanente de Israel que quedará después de que venga el momento de la angustia de Jacob, el tiempo de tribulación que viene sobre el mundo. Vimos que Pablo, para ilustrar esto, habló acerca de las ramas naturales del olivo siendo desgajadas en referencia a Israel, y nosotros que no éramos ramas naturales siendo injertadas entonces en el olivo. Pero Pablo hizo hincapié en que aquellas ramas que son naturales, que fueron desgajadas, que fueron desgajadas del olivo, pueden volver a ser vueltas a injertar si no permanecen en su incredulidad. Y eso es lo que la Biblia nos dice que sucederá con Israel. El capítulo enfatiza acerca de la sabiduría, la misericordia y la justicia de Dios, asegurando que su plan no está hecho para que nosotros necesariamente lo entendamos completamente. Nosotros no podemos entender, comprender todo lo que viene de Dios. Dios es magnificente e inmenso. Nuestro entendimiento es limitado, o sea que no podemos entender todas las cosas de Dios. Ahora sí tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra, que Él, así como lo dijo, así lo va a cumplir, aunque nosotros no lo entendamos. Vamos a seguir el estudio de la carta de Pablo a los romanos. Hoy vamos a empezar este estudio del capítulo 12. Vamos a estar estudiando solamente los primeros 2 versículos en el día de hoy, ya que este es un capítulo que tiene mucho que dar. Vamos a leer los 2 versículos que vamos a estar tocando en el día de hoy. Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Ahora, Dios mío, que vamos a empezar este estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre Santo, tome control, Señor, de la palabra, Señor, que sea tú, Señor, guiando, dirigiendo, dando, Padre Santo, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, bendiciendo a cada uno de los oyentes, Señor, siendo transformado, siendo guiado, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que no salgamos como vinimos, Padre Santo, sino que salgamos bendecidos, edificados, fortalecidos, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vemos que Pablo en estos versículos, él nos exhorta, basado en las enseñanzas que él nos ha dado en los primeros 11 capítulos. Pablo dice, os ruego.
Y esto es algo asombroso, porque vemos que cuando Pablo dice os ruego, Pablo se está dirigiendo a una audiencia, a nosotros, una audiencia que ha sido redimida, una audiencia que éramos pecadores, una audiencia que el Señor nos ha tocado, nos ha salvado, que entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Sin embargo, vemos que las cosas de Dios no se presenta como un dictador autoritario, sino que el Espíritu Santo nos está dirigiendo a nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios. Pero estas misericordias de que Pablo está hablando son las misericordias que él nos ha presentado hasta este capítulo. ¿Cuáles son esas misericordias? Una de estas misericordias que nosotros estuvimos viendo, a la que Pablo se refiere, que nos debe llevar a nosotros a una actitud de adoración, a una actitud de sumisión, a una actitud de sacrificio vivo ante Dios, es la justificación por la fe. Es que la salvación está disponible para todos, que no es por las obras de la ley, sino por fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, tanto para judíos como para gentiles, que todo aquel que cree en su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Esa es una de las misericordias que Pablo nos está diciendo que debe llevarnos a esa actitud de adoración, de sacrificio vivo. Otra es la seguridad del amor de Dios. Pablo nos enseñó que nada nos puede separar a nosotros del amor de Dios en Cristo Jesús. Incluye la muerte, la vida, ángeles, demonios, el presente, el futuro o cualquier otra cosa creada. Nada podrá separarnos a nosotros al amor de Dios en Cristo Jesús. Eso debe llevarnos a nosotros a una actitud de adoración. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Incluso en el medio de sufrimiento, esta promesa debe de darnos esperanza, aún en medio de nuestros días más oscuros, que todo obra para bien. Eso debe llevarnos a nosotros a una actitud de adoración, a una actitud de alabanza, a una actitud de llevar un culto racional a nuestro Señor y Salvador. Adopción como hijos y herederos. Por medio del Espíritu Santo, nosotros los creyentes somos adoptados y ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Ahora nosotros podemos rogar y dirigirnos al Padre por medio del Señor Jesús, por medio del Hijo, y podemos clamar al Padre, Abba, Padre. Nosotros entonces también somos coherederos con Cristo. También nosotros tenemos libertad del pecado. El Espíritu nos libera a nosotros de toda condenación. No es que nosotros no tenemos una lucha en contra del pecado, pero nosotros tenemos victoria en contra del pecado, porque Pablo nos ha dicho ya que no hay ninguna condenación a aquellos que somos guiados, que estamos en el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. No hay condenación. También tenemos la intercesión del Espíritu Santo, que intercede activamente por nosotros en medio de nuestras debilidades, dirige nuestra oración, nos deja saber y dirige nuestra oración de acuerdo a cuál es nuestra necesidad real, que nosotros muchas veces no sabemos, con gemidos indecibles. No solamente el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, sino que también nos dice que nuestro Señor, cuando Él ascendió a los cielos, ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Eso debe ser un motivo de alabanza, eso debe ser un motivo de adoración para nosotros. Y por último, nosotros estuvimos viendo la semana pasada acerca de la fidelidad de Dios para Israel. Pablo explica que Dios, como dijimos, no ha rechazado a Israel, que Él hizo promesas a Israel acerca de la salvación, acerca del reino, y que Dios va a cumplir las promesas con Israel. Y eso nos debe llevar a nosotros a entender que Dios cumple sus promesas. Así tal y como Él las dice, Él las cumple. No hay una promesa de Dios que se caiga, porque lo que Dios dijo, así el Señor lo va a cumplir. Y debido a estas cosas que Pablo nos ha enseñado y ha dicho en estos primeros 11 capítulos, Pablo nos ruega que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Alguien dijo del problema del sacrificio vivo que era diferente al sacrificio cuando los sacerdotes llevaban y ya entonces mataban y desangraban el animal y llevaban el cuerpo del animal. Es que el sacrificio vivo, si uno lleva un sacrificio vivo, el sacrificio vivo se puede salir
del plato, del contenedor de la ofrenda y salir corriendo. Y lamentablemente eso también es lo que sucede a veces con nosotros. A veces nosotros nos vemos involucrados en una dificultad, en un problema, y nosotros clamamos, nosotros rogamos al Señor porque Él nos ayude, nos socorra en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestro problema. Nosotros le decimos: Señor, pero si tú haces esto por mí, yo me voy a entregar por completo. Yo voy a hacer todo lo que tú quieres que yo haga por ti. Yo me voy a dedicar a la obra. Y cuando viene entonces el momento que nosotros tenemos que cumplir con lo que le hemos prometido al Señor de darle sacrificio vivo, entonces salimos del plato de la ofrenda y salimos caminando. Eso puede suceder. Eso es el problema que existe con el sacrificio vivo. Queremos agradarle al Señor, queremos servirle al Señor, pero muchas veces lamentablemente no nos comprometemos. Muchas veces queremos seguir llevando la vida que nosotros llevábamos anteriormente. Es como la historia que escuché acerca de en una granja que el granjero trataba a los animales de una manera muy agradable y estaban en conversación el pollo y el puerco querían hacer algo agradable para el granjero, porque él se había comportado bien con ellos. Y en medio de la conversación, entonces la gallina hizo una propuesta. Dijo: bueno, yo sé que a él le gusta mucho el desayuno. Y la gallina entonces propuso que le dieran de desayuno huevos con tocineta. Al puerco no le gustó esa idea, porque el puerco dice: tú solamente tienes que traer una ofrenda. Sin embargo, yo tengo que entregarme a mí mismo completamente. Tiene que morir para llevar lo que le agrada al granjero. Es fácil decirlo, pero a veces es difícil. Cuando llega el momento de nosotros cumplir de acuerdo a lo que nosotros sabemos que el Señor ha hecho por nosotros, no debe ser algo difícil, porque debe ser, como dice Pablo, el culto racional. No es algo sin sentido, sino que es racional, entendiendo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Esto es diferente a las ofrendas que Israel llevaba a Dios, las ofrendas del Antiguo Testamento, las ofrendas en el tiempo del templo, donde ellos llevaban animales vivos simple y sencillamente porque así se le había a ellos requerido, no necesariamente porque ellos estaban haciendo algún tipo de sacrificio, sino que estaban cumpliendo una rutina, algo del día a día, no por necesariamente porque tenían una relación con Dios, porque por medio de los sacrificios nadie podía tener la justicia de Dios, sino que era la manera que ellos podían cumplir con los mandatos que Dios le había dado en el Antiguo Testamento mediante a Moisés. Pero vemos cuál es nuestro culto racional. ¿Qué es lo que es un culto racional? Culto racional es hacer algo que hace sentido, algo con entendimiento, algo que es inteligente. El culto de Israel consistía en sombras, en figuras de lo que habría de venir, del sacrificio de Cristo. Pero ahora ya Cristo vino y Cristo fue el sacrificio de Dios. Cristo vino, derramó su sangre, siendo ya el único sacrificio, porque dice el escritor a los hebreos que las ofrendas, los sacrificios de toros y de machos cabríos no podían quitar el pecado, pero Cristo sí vino y fue sacrificio perfecto de Dios, un sacrificio que ya no puede repetirse, porque murió de una vez por todas y derramando su sangre, entonces ya Él fue propiciación por nuestro pecado. No solamente vino y murió, sino que también resucitó, y el Espíritu Santo también entonces ha venido a nosotros, mora en nosotros y nos equipa ahora que nosotros podamos ofrecer un culto racional a Dios. La adoración del Nuevo Testamento ya no es un sistema de ofrendas y de ceremonia, de llevar las diferentes ceremonias en las que ellos eran obligados a regresar a Jerusalén, cada representante de familia, y llevar un animal para el sacrificio. No,
ya ese no es el culto. Ahora es un culto racional, ahora es un culto que viene del impulso de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos lleva a que nosotros llevemos un culto entendiendo que lo que Dios ha hecho por nosotros. Y parte de este culto racional me llama la atención lo que el Señor le dijo a la samaritana, y luego en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. El Señor le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración en la era de la iglesia es con entendimiento, es espiritual. Nuestro culto racional es lógico, es entendiendo lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, es en respuesta de gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vemos en el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 28, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Solo cuando nuestra mente es cambiada, es transformada, nosotros podemos, y renovada, podemos rendirle un culto racional, podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Se necesita fe para nosotros poder rendir nuestra voluntad al Señor. Nosotros debemos de ser llevados a creer al Señor con corazón, que la voluntad de Dios es lo que mejor a nosotros nos conviene. Como estuvimos viendo que todo obra para bien, es fácil decirlo a veces, es fácil leerlo, pero es difícil a veces cuando estamos pasando por el momento poder comprender, poder entender que todo obra para bien. Pero nuestro culto razonable es basado en el evento lógico de que nosotros podemos confiar, podemos creer en el Señor, que así como Él ha obrado en el pasado, así como Él ha estado con nosotros en el pasado, Él está con nosotros en el presente y Él promete estar con nosotros por siempre. Alabado sea el nombre del Señor. El Evangelio es algo razonable. Dice el Dios mediante el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid y razonemos. Es un culto racional. Nosotros podemos ver y entender mediante a la obra del Espíritu Santo lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso nos lleva a nosotros a una actitud de adoración al Señor. Cuando nosotros pensamos que es razonable presentar nuestro cuerpo a Dios, como vimos en el capítulo, al final del capítulo 11, vemos en el versículo 33, que el apóstol Pablo dijo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces nosotros podemos entender que si Dios es sabio, si Dios conoce todas las cosas, Él es razonable. Y entonces podemos pensar y decir que podemos nosotros con toda confianza rendir nuestro cuerpo en adoración, darle nuestra vida al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dirija. Es irracional nosotros saber la sabiduría de Dios, saber el poder de Dios y nosotros querer ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros querer cumplir nuestro propio propósito en nuestra vida. No hace sentido si nosotros decimos confiar en el Señor y confiar que Él tiene el bienestar de nosotros y que todo lo que Él quiere obra para bien. Nosotros irnos en contra y decidir, tratar de decidir nosotros por nosotros mismos. Tratar de hacer cumplir nuestros planes, nuestras vidas y no los planes de Dios. Ese no es un culto racional. Hay un himno que yo recuerdo de mi niñez, que yo creo que el escritor de este himno tiene que haber estado estudiando este pasaje bíblico cuando él escribió este himno, porque él explicó exactamente lo que yo creo que el apóstol Pablo estaba tratando de transmitir por este himno. Y este himno se llama Un sacrificio vivo. Dice: has buscado la paz y divino solaz, y deseas que crezca tu fe. Pero te es menester
alma y cuerpo traer al altar, cual ofrenda a tu Rey, para andar con Jesús y gozarte en la luz y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. No podemos saber ni por gracia tener la dulzura de su bendición, de colmarnos de amor del bendito Señor, sin rendirnos en consagración. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor. El Señor demanda de nosotros, conociendo lo que Él ha hecho, dando a su Hijo amado a derramar su sangre en la cruz por nosotros, un sacrificio vivo, una entrega de nuestro ser al Señor. No es que nosotros vamos al Señor para que Él sea solamente nuestro Salvador, sino también para que Él sea el Señor de nuestra vida, para que Él dirija, para que Él gobierne nuestra vida. Vemos el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo. El mundo pone presión para que nos conformemos al mundo, para que tratemos nosotros de ser igual al mundo. Tenemos la presión del grupo que tiene exigencias para nosotros, presión del mundo que nos dice que tenemos que ser parte de las cosas del mundo, que si no somos parte de las cosas del mundo vamos a hacer el ridículo, que si la gente nos va a decir y nos va a ver distinto, nos va a ridiculizar. Nos dice que las cosas que el mundo hace, las hace todo el mundo, que eso no es nada. Esa es la presión del mundo para que nosotros nos conformemos al mundo, para que nosotros actuemos como el mundo. Nosotros vemos eso en la televisión. Nosotros vemos eso en las redes sociales, vemos eso con las amistades, vemos que el mundo va en decadencia y quiere que todo el mundo, toda persona, incluso la iglesia, se comporte como se comporta el mundo. Quieren que todos seamos como ellos, pero el sistema del mundo, el sistema que está en control del mundo, predominante en el mundo, es un sistema que está controlado por Satanás. Vemos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que nosotros, perteneciendo a Dios, debemos llevar un comportamiento distinto al mundo. Debemos pensar distinto a lo que piensa el mundo, que está bajo la influencia de Satanás. Aunque el mundo se presente amigable, aunque el mundo se presente con sonrisas, aunque el mundo se presente con lo que aparenta ser algo a veces positivo, debemos entender que el mundo está bajo el maligno. Aquellos que se niegan a conformarse al mundo, cuando nosotros nos comportamos en dirección contraria a lo que lleva la corriente, entonces vamos a enfrentar oposición del mundo. Nosotros vamos a enfrentar amenazas del mundo y del sistema del mundo que está controlado por Satanás y quiere que nosotros seamos parte del sistema. No solamente nosotros vemos esa presión en nuestros alrededores, con nuestros familiares, sino que vemos los medios de prensa, vemos la televisión, las redes sociales que son parte del sistema del mundo, que se encargan en desinformar, que se encargan en muchas veces llevar una descripción o una idea de lo que es el creyente, que va en contra, que es mentira de lo que es realmente el creyente. Nosotros vemos las instituciones de educación que se encargan de desinformar en vez de educar. Vemos la ciencia que muchas veces se ha dedicado, en vez de estudiar la ciencia, en una pseudociencia, en una ciencia falsa que trata de buscar la manera de negar lo que es la existencia de Dios. Eso es lo que gobierna el mundo, un mundo que quiere irse en contra de Dios, un mundo que va hacia lo malo, un mundo que, y esto no es algo que ha sucedido no solamente en nuestro tiempo, sino que eso es algo que siempre ha sucedido. Nosotros vemos el ejemplo de la Biblia, que los profetas fueron rechazados. Cuando Dios habló mediante los profetas,
No es que los profetas fueron aceptados. Hay veces gente que en estos días quieren llamarse profetas de Dios o apóstoles de Dios. Pero en la historia bíblica lo que nos dice es que aquellos que fueron profetas de Dios, aquellos que fueron apóstoles de Dios, lo que hicieron fue sufrir la persecución del mundo. Fueron maltratados, fueron encarcelados, fueron decapitados, fueron apedreados, sufrieron muerte por causa del mensaje que Dios le daba. Le inventaron calumnias, fueron desprestigiados, fueron perseguidos solo por llevar la verdad, por llevar el mensaje que Dios le dio que llevara, por no conformarse al estatus de este mundo. Por eso, la Biblia nos dice en el caso de Caín que él salió de la presencia de Dios y él edificó una ciudad, y en aquella ciudad es la primera vez que nosotros vemos allí unos avances tecnológicos para aquel tiempo. Vemos tiendas en el tiempo de Caín, vemos instrumentos musicales, vemos la tecnología, vemos el arte, vemos la ciencia avanzando en la descendencia de Caín. O sea que Caín, en el tiempo de Caín, creó, o la descendencia de Caín, el primer Hollywood fue creado por Caín. El primer Silicon Valley fue creado por Caín. El primer tal vez Wall Street fue creado por Caín. O sea que la ciencia, la sabiduría, la tecnología en aquellos tiempos, pero eso fue hecho para distraer a la gente de lo que en realidad es importante. Muchas veces la tecnología es agradable y la podemos usar a nuestro beneficio, pero en la mayoría de ocasiones la tecnología lo que se usa para distraer a la gente de la verdad, para distraer a la gente de lo que es importante, para que la gente no piense en Dios, para que la gente no piense en el juicio venidero. Eso es lo que sucede muchas veces con el entretenimiento. Eso es lo que sucede muchas veces cuando la gente pone su mirada y su enfoque en aquellas personas que el mundo levanta, que el mundo aplaude, y que en realidad, si lo vemos, están completamente y directamente opuestos a Cristo y opuestos a nosotros que somos discípulos de Cristo. Esta semana ocurrió un caso que nos muestra a nosotros la maldad del mundo que predomina en la sociedad, y que fue que un joven solamente de 31 años fue avaliado, asesinado, simple y sencillamente por tener el valor de proclamarse en contra de lo que el mundo aplaude. Solamente por ser obediente a las palabras del apóstol Pedro, que dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Solamente por eso ese hombre fue alguien que estaba dispuesto a responder preguntas incómodas, a escuchar a la oposición. Se veía en los debates incluso que sucedió como sucedió en los debates cuando Esteban se presentaba ante los líderes religiosos. A las personas, como cuando Esteban les hablaba, que decía que sus dientes crujían, a personas que lo insultaban, a personas que trataban de buscar una reacción de él. Pero esa reacción fue por lo que sucedió en Esteban en Hechos 6:10, que dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando no pudieron debatir en contra de Esteban, se inventaron mentiras, dice la Biblia, dice Lucas, sobornaron y terminaron matando a Esteban. Y así sucedió esta semana con Charlie Kirk. Aunque he considerado esto un asesinato político, porque era alguien que estaba dentro del movimiento político, pero en mi opinión este es un asesinato religioso. Él fue matado directamente porque él proclamaba verdades bíblicas, porque él se oponía a la conducta que aplaude el mundo, a la conducta que está sucediendo. Y hay algo que está sucediendo en estos tiempos que es lamentable. Y yo he escuchado a mami decir anteriormente acerca de que hay veces que está sucediendo algo, y algo sucede muy frecuentemente. Y es que un pecado o un mal o un crimen está popularizándose.
Y eso es lo que está sucediendo, porque son los mismos demonios que están enfrentándose a la sociedad de esa manera. Y es que personas con este estilo de vida, a los cuales él se proclamaba y decía que era en contra de Dios, no que los odiaba, no que los maltrataba, no que los insultaba, sino que simple y sencillamente decía: yo no estoy de acuerdo porque eso es pecado. Sin embargo, cuando él decía: yo no estoy de acuerdo porque eso es pecado, de acuerdo a Dios, eso lo denominan como hate speech, como lenguaje de odio. Y eso sucede. Y yo creo que si el Señor estuviese predicando en nuestros días, dijeran que el Señor está predicando un mensaje de odio. Cuando el Señor le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, que el Señor le dijo, que el Señor le preguntó: ¿dónde están los que te condenan? Y él le dijo: no se han ido, no están aquí. Hasta ahí ellos están bien. Pero cuando el Señor le dijo: vete, y le siguió y le dijo: no peques más, ahí ellos dijeron: mira, él está enseñando odio. Y así tratan al cristiano, así tratan al que proclama el evangelio, porque es muy bonito ver las promesas de Dios, las verdades de Dios, pero cuando el cristiano enseña, cuando el cristiano proclama lo que Dios llama pecado, la gente lo señala como aquel que está procursando y hablando acerca de odio. Y hemos visto nosotros cuál es la reacción de la sociedad ante lo que está sucediendo. Hubo un canal de televisión que cuando se pronunció la noticia de que este hombre fue avaliado, y cuando fue pronunciada la noticia de que perdió la vida, se escuchó la algarabía del canal de televisión, la gente celebrando alrededor del canal de televisión, y luego tuvieron que salir a dar una excusa para decir que no se trataba de la muerte de él, sino que estaban viendo un video, y por eso fue la algarabía que sucedió al mismo tiempo que estaban dando y que recibieron esa noticia. Pero vemos cómo el mundo se complace con la muerte de aquel que va en contra de lo que ellos están en este tiempo ensalzando, engrandando y tratando de hacer que nosotros aceptemos, como sucedió en el tiempo de Esteban. Algo muy triste que yo he visto es que cuando vemos a las personas que se están pronunciando y gente que está diciendo: muy bien que murió y que mueran los niños, y maldiciendo a los niños de este hombre, casi todas las personas que yo he visto que están en esa conducta son personas que trabajan en el sistema educativo, trabajan en escuelas públicas, trabajan en universidades. O sea que nosotros podemos ver cómo el enemigo se ha apoderado del sistema de educación, del sistema donde todos tenemos que llevar a nuestros hijos, donde todos los muchachos tienen que pasar y van ahí muchas veces con una enseñanza, con unos principios que se les enseñan en sus hogares, y salen de las instituciones de educación endoctrinados con esas enseñanzas, con maestros que esto es lo que ellos tienen en su mente, con lo que ellos quieren promover. Esto es lamentable, y nosotros tenemos que orar al Señor por nuestros hijos, porque nosotros vemos los casos de personas que han crecido en la iglesia, pasan por las instituciones de educación y salen completamente corrompidos. Y es incluso posible que ese sea el caso de esta persona que fue el tirador en este momento. El Espíritu, por medio de Pablo, pide a los santos, a nosotros, que no nos conformemos, que no podemos ir por la corriente del mundo. Solo podremos hacer eso si nosotros si nuestra mente ha sido renovada, si nosotros nos hemos entregado por completo con un sacrificio racional, si hemos cedido nuestra vida por completo, si hemos abandonado las influencias que el mundo quiere corrompernos con esas influencias. ¿Qué es ser transformado? Cuando habla acerca de ser transformado, habla, y la palabra que usa para ser transformado, la gente que estudia los lenguajes dicen que es la misma palabra que se usa para metamorfosis, que es la misma palabra cuando dice ser transformado, es la misma palabra que se usa cuando el Señor se le mostró ante sus discípulos cuando Él fue transfigurado.
O sea que la transformación que nosotros debemos de ser transformados y vamos camino a ser transformados es a la imagen de Cristo. Es el destino de cada creyente, ser transformado a la imagen de Cristo, el creyente que no se doblega ante las demandas de este mundo perverso. Vemos en 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es muy interesante ver que cuando habla de nuestra transformación del cristiano, no habla acerca de que nosotros somos lo que hacemos esa transformación. Porque hay muchas veces que se le dice a la persona, no, que esa transformación que tú eres es el responsable de esa transformación, pero esa no es una transformación externa que eventualmente se presenta internamente, sino que esa es una transformación que Dios hace internamente y se refleja luego externamente en el creyente. Es algo hecho por Dios en la vida del creyente. La mente debe de ser un objeto del poder renovador del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo también dice en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios que dice que es perfecta? Nosotros podemos conocerla cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros buscamos cumplir la voluntad del Señor. Él se revela a nosotros haciendo cumplir su voluntad en nuestra vida. Nuestra vida se convierte entonces cuando nos sometemos, nos entregamos al Señor. Se convierte nuestra vida en algo que del día a día se va comprometiendo, transformando, aceptando lo que es la voluntad del Señor para nuestra vida, despojándonos de lo que es nuestra voluntad, entendiendo que su voluntad a nosotros es lo que nos conviene. Si nosotros entendemos que su voluntad a nosotros es lo que nos conviene, entonces nosotros podemos ceder lo que son nuestros deseos, nuestra voluntad, para que su voluntad entonces se cumpla a nuestra vida. Nosotros aceptamos que lo que proviene de Dios es lo que nos conviene. O sea que si nosotros le hemos pedido a Dios que quite algo de nosotros, cuando hay cosas que quite de nosotros lo que a nosotros no nos conviene, entonces cuando hay algo que nosotros perdemos, no podemos entonces lamentarnos porque lo hemos perdido, porque confiamos que nosotros le hemos pedido al Señor que quite de nuestra vida lo que a nosotros nos conviene. O sea que cuando nos quita las cosas, no podemos llorar por las oportunidades que consideramos que desperdiciamos, sino que el Señor, creemos que no hemos entregado al Señor, que estamos en la voluntad del Señor y que está haciendo cumplir su propósito en nuestra vida. O sea que si Él quita algo de nuestra vida, muchas veces que dolorosamente no nos queremos despegar de eso, tenemos que confiar que nuestra vida le pertenece a Dios y que Él lo ha quitado de nuestra vida porque es su voluntad, porque no nos conviene a nosotros. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es esto comprobar? Significa poner a prueba, como vemos en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y la verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es el fruto del Señor en nuestra vida. ¿Qué implica eso? Que Dios tiene un plan en nuestras vidas. Un plan en nuestra vida que Él no lo quiere mantener secreto para nosotros, sino un plan en nuestra vida que Él quiere revelarnos a nosotros para que nosotros andemos en el plan
que Él tiene diseñado para nosotros, obra que Él tiene preparada de antemano para que nosotros andemos en ellas. Otra cosa es que solo aquellos que se entregan a Él, rechazando ser conformes a este siglo, pueden descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Si nosotros no nos doblegamos, no nos entregamos a la voluntad de Dios, no podemos esperar que la revelación de Dios, de cuál es el plan de Dios para nuestra vida, va a ser revelado. Porque lo primero que tenemos que hacer es caminar por fe en el Señor, y Él va a seguir mostrándonos el día a día cómo nosotros debemos de caminar, por dónde es que nosotros debemos ir, cuál es el llamado que Él tiene para nosotros. Todos nosotros en estos tiempos de necesidad, muchas veces de crisis, nosotros queremos saber qué el Señor quiere que nosotros hagamos. Muchas veces, si nosotros habernos sometidos al Señor, y Él muchas veces nos ayuda, Él muchas veces nos da la salida, pero ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Es que nosotros nos sometamos a cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, para que comprobemos. Dice un himno acerca de lo que el Señor quiere hacer para que nosotros caminemos en su voluntad. Es de nosotros negarnos a nosotros mismos. El Señor dijo, si aquel que quiere venir en pos de mí, ¿cuáles fueron los requisitos del Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que eso es lo que nosotros debemos de hacer. Muchas veces en contra de lo que nosotros tenemos inclinación, muchas veces en contra de lo que el mundo considera que es lo normal, es lo que nosotros debemos hacer. Hay un himno que explica el sentimiento y cómo debe conducirse el cristiano. Y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese viejo hombre dejó de existir. Ya no vivo yo, tuve que morir para que mi Cristo se formara en mí. Quiere corregir, quiere transformar una vida nueva. Él te quiere dar. Si lo aceptas hoy, te colocará en el mismo centro de su voluntad. Y el Señor quiere colocarnos a cada uno de nosotros en el mismo centro de su voluntad. Pero para que Él colocarnos a nosotros en el centro de su voluntad, nosotros tenemos que conformarnos a Él. Nosotros tenemos que darle la espalda al mundo y seguir a Cristo. Tenemos que comprometernos con seguir a Cristo. Y cuando nosotros nos comprometemos con seguir a Cristo, entonces Él va a obrar en nuestras vidas cuál es su propósito. Y la próxima semana entonces vamos a ver parte de lo que son las herramientas, las cuales Él nos provee para nosotros, para Él hacer cumplir su propósito por medio de nosotros. Pero para nosotros tener las herramientas y que Él obre por medio de nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es rendirnos al Señor con nuestro culto racional, entendiendo que lo que Él ha hecho por nosotros, entendiendo que nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Sin embargo, Él se complace con el sacrificio racional, con que nosotros entreguemos nuestro cuerpo. Eso es algo grande, que nosotros no tenemos seres creados por el Señor, y Él nos toma a nosotros como sacrificio agradable ante Dios. Cuando nosotros damos nuestro culto racional de agradecimiento, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que hayan estado compartiendo con nosotros. Lo invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana. Vamos a estar estudiando el resto de este capítulo 12. Que el Señor les continúe bendiciendo.